Lo dijo en la primera hora. Bueno, 7:13 en la mañana. Mi pana Nahuel Mendoza anda resentido porque dice que no le paro bola. Pues si le paro bola, señor, no se queje, por favor, no se queje. Que leo sus mensajes y ahí acepto sus contribuciones al comentario y al desarrollo de este espacio de noticias. Me envía Nahuel, por cierto, un tuit del colega Vicente Ordóñez, de Diario El Universo. Vichy escribe, Vichy es un colega cordista parlamentario digamos, creo que es el último de los mohicanos, ¿no? Muy riguroso además y seguidor de los temas legislativos. Vicente publica, informe borrador no recomienda el enjuiciamiento político al presidente Lasso porque no hubo una celebración de contrato entre Flopec y Amazonas Tanker durante su gestión, por lo tanto no incurrió en el presunto delito de peculado. Pero se va a conocer mañana. Para hoy no ha sido convocada la sesión de comisión de fiscalización, será mañana seguramente. Tendremos un sábado lleno de polémica, con seguridad, a propósito de este tema. Por ahí alguno de mis oyentes decía, no sé ingenuo. Yo no soy ingenuo. Yo digo, lo deseable que no lo logramos acá en el Ecuador, porque Ecuador, digamos, aquí no se hace buena política con sus excepciones, pero en el Ecuador de hoy lamentablemente estamos muy distantes de ejemplos que sí han ocurrido en otros países. La ingenuidad tal vez pasa por creer que se puede hacer en el Ecuador, y yo sé que aquí en el Ecuador no se lo ha hecho y es muy complicado. Que uno desee que eso ocurra es otra cosa. Y claro, Jeff Sanguña me dice, le faltó el comentario de la bronca entre Torres y Villavicencio, lo reservo para el lunes, ¿verdad? Pero hay que condenar esto, ¿no? Pero qué guaguas, los legisladores y la bronca que se mandaron ayer en Twitter, perdónenme, de llorar. Bueno, Juan Manuel Fuertes está acá con nosotros, político de viejo cuño, y quien hasta hace unos meses fue subsecretario de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Mi doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Fabricio Elquis, y a la audiencia un saludo cordial. ¿Cómo ve el panorama a partir de lo que comentamos, lo que está pasando en la Asamblea, esta implosión del Partido Social Cristiano? Los socialcristianos acusan al gobierno de estar comprando legisladores, el gobierno lo desmiente, el Bloque de Acuerdo Nacional igualmente lo desmiente. ¿Cómo le ve usted? Me parece que existió una desubicación inicial que de a poco nos va llevando a un aterrizaje en la realidad respecto de este enjuiciamiento político, porque posiblemente por lo inédito del tema, desde el retorno de la democracia, ningún presidente había sido sometido a un enjuiciamiento político. Lo que pasa en la polarización política que tenemos no solo a nivel de la clase dirigencial, sino de la ciudadanía entre correísmo y anticorreísmo, llevó a que este tema sea mirado desde el determinismo jurídico. Por eso es que en el debate básicamente lo que habíamos observado es un desfile de opiniones de constitucionalistas, recitales de normas jurídicas, cuando de lo que se trata es de un asunto en esencia política. Y hoy lo que estamos verificando es precisamente esta característica estructural política, porque de lo que estamos hablando es, en última instancia, de negociaciones políticas que van a tener consecuencias políticas en el mediano, en el largo y en el plazo inmediato. De tal modo que yo miro con preocupación desde un punto de vista en la perspectiva de que, además que la política es un reflejo de lo que constituye la sociedad, también es un ejemplo para la sociedad, y observar que no logramos sobrepasar niveles de estancamiento que desde lo político conducen en general a complicarle la vida a los ciudadanos, pero por otro lado a reconocer que esto es parte de las características esenciales de un enjuiciamiento político, más aún cuando lo que está en juego es la presidencia de la República. Correcto, Juan Manuel. En medio de este juicio político, las críticas a la gestión o falta de gestión del presidente de la República, tenemos estas negociaciones de las que se hablan en la Asamblea Nacional. Lo más reciente que hemos tenido en las últimas horas, estas bajas en el Partido Social Cristiano, y en este sentido he leído más de un comentario que hace referencia o que hacen referencia a que el mayor logro de este gobierno del presidente de la República ha sido partir el Partido Social Cristiano. No lo digo yo, insisto, lo he leído en más de un comentario. ¿Qué opinión le merece? ¿Cuál debe ser el objetivo del gobierno, del ministro de la Política y del régimen en general frente al riesgo de
terminar saliendo del puesto, defender a toda costa esa posición para mantenerse. ¿A toda costa? Por supuesto. Y desde el punto de vista de la oposición, lograr a toda costa que se llegue a la destitución del presidente. En ambos casos, a cualquier costo. Bueno. ¿A toda costa es equivalente a cualquier costo o no? No necesariamente. Aquí vamos a un análisis de lo que se tiene al alcance. En cualquier gestión estratégico-política, sea de gobierno o de oposición, se cuenta con una serie de tácticas y de herramientas. Hay tácticas persuasivas, racionales, hay tácticas intimidatorias, hay tácticas de intercambio. En definitiva, el abanico es muy amplio. Y por supuesto que en la condición de gobernante, los instrumentos para aplicar estas tácticas son numerosos. Básicamente, sobre todo considerando que en el país, excepto la Revolución Ciudadana, el correísmo, no existen organizaciones políticas. Básicamente lo que corresponde es negociar con grupos reducidos y con individualidades. Y fundamentalmente lo que hay que aplicar son tácticas de intimidación y tácticas de intercambio. A ver, pero usted dice y hace una separación, porque claro, en este momento el único sector político organizado que no ha tenido resquebrajamientos en medio del desarrollo del trámite del juicio político es Revolución Ciudadana. Porque Izquierda Democrática está dividida, Pachacuti está dividida, PSC está partido. Los independientes, unos a favor, otros en contra, pero no son una organización política, y tenemos al Bloque de Acuerdo Nacional, que no es una organización política, sino un conjunto de legisladores que se aliaron al inicio del actual periodo. Juan Manuel. Sí. Cuando existen organizaciones políticas, la negociación por un lado se facilita, pero por otro también se complica. Porque no es lo mismo tener que negociar con 20 que negociar con 5 líderes de diferentes organizaciones políticas. Pero al mismo tiempo facilita porque cuando de por medio está una organización política hay un proyecto que se trata de preservarlo. Y esto en ocasiones puede determinar que no sea conveniente aliarse, negociar con el gobierno. Pasa con los socialcristianos, por ejemplo. Por ejemplo. Pero igual, en lo opuesto, el que se tenga que negociar con grupos más reducidos y con individualidades, al gobierno por un lado le facilita, pero por otro le complica. Los grupos o las individualidades son más maleables, pero los pliegos de peticiones son diversos y en ocasiones se chocan entre sí. O sea, las mismas aspiraciones, los mismos intereses tienen los mismos diferentes actores o diferentes grupos de actores. Y en este orden de cosas, me parece que el despliegue que se ha efectuado desde el gobierno hasta el momento está dando resultados. ¿No resulta escandaloso, Juan Manuel? Veamos los efectos de lo que esto puede provocarle tanto al gobierno como al sistema democrático. Porque además, en general, no es un episodio novedoso en cuanto a lo que esté aconteciendo, con la diferencia que lo que está en juego sí es algo diferente a lo que usualmente hemos tenido antes. Es decir, lo que ha habido es interpelaciones de ministros. Hoy tenemos un juicio político al presidente de la República. Tal vez lo más cercano parecido fue el de Alberto Laje en el año 95. Sí, hasta ahí, pero Sí, fuera sí, el vicepresidente, más sí, allá sí. de que era el hombre duro del régimen. Era el poder tras el Sí, poder. sí, pero ¿no? era el vicepresidente. Sí, desde luego. En este orden de cosas, ¿qué es lo que debe ser, desde mi punto de vista, materia del despliegue desde el gobierno? Cuando uno tiene que enfrentarle a un adversario o tiene que generar aliados, hay que preocuparse de verificar quiénes pueden ser los aliados, qué características tienen y qué características tienen los adversarios. Porque de acuerdo a esto es factible utilizar
determinadas herramientas. Les decía que creo básicamente deben estar utilizándose en este momento dos tácticas. Una las tácticas de intercambio, de transacción, y las de intimidación. Cuando estuve en el Ministerio de Gobierno, les comento, yo no tenía a mi cargo el asunto de la Asamblea. Yo no operaba en la Asamblea. Sin embargo, cuando aparece esta amenaza de una posible destitución del presidente por este tema de Pandora Papers, fue necesario intervenir y básicamente mi aporte fue en la línea metodológica para hacer un mapeo de actores. Y en la descripción de quienes estaban alineándose en la onda de la destitución, al señalar algunos indicadores, ya se pudo tener información de ciertos esqueletos en el armario que tenían algunos asambleístas. Porque los seres humanos actuamos básicamente bajo el estímulo de la sanción o el premio. Yo no sé, después del seguimiento que se hizo a eso, pero lo cierto es que algunos asambleístas del actual periodo tienen algunas vulnerabilidades personales que pueden conducir a un temor frente al riesgo de que se haga público o que se activen algunos operativos. Eso se llama chantaje. Intimidación. Podría equivaler, perdón, Sí. Bel, podría equivaler a chantaje, ¿no? Sí, puede ser la calificación, puede ser cualesquiera de esos términos que en última instancia implican intimidación, porque, reitero, los seres humanos tenemos miedo al castigo y también nos movemos deseando el premio. Esto es parte de la naturaleza humana. Juan Manuel, yo quiero aterrizar un poco más todos estos conceptos y trasladarle lo que nos comentan nuestros oyentes. Nos dicen por acá, eso se llama tráfico de influencias o reparto de puestos. De otro lado nos dicen, o sea que la corrupción se justifica negociando, pero también nos dicen que esta es una práctica más o menos que se ha venido realizando a lo largo del tiempo y prácticamente de qué nos sorprendemos. ¿Qué responde usted? Estábamos hablando de las tácticas de intimidación. Cerremos esto para luego hablar del intercambio. El tema de la muerte cruzada se constituye también en una táctica de amenaza porque no es para nadie desconocido que la gran mayoría de asambleístas, seguramente de no haber mediado este esquema electoral que tenemos, que son designados o elegidos en primera vuelta los asambleístas, y el arrastre de candidatos como Guillermo Lasso, Javier Herbas, Yacu Pérez, para no hablar de Rafael Correa, porque estamos señalando que ellos continúan manteniendo un espacio de consolidación orgánica. Pero digo, de no haber mediado estas candidaturas presidenciales, hoy no serían asambleístas. Y seguramente mirarán su futuro político muy incierto, de tal modo que una amenaza de muerte cruzada sí les intimida. Hay otro hecho que me parece está pasando por desapercibido. Yo no sé si hace un par de meses o algo más, el presidente Lasso señaló que hará público un listado de asambleístas vinculados con narcotraficantes. Nadie le ha hecho seguimiento, nadie le ha pedido al presidente que puntualice a quiénes se refiere. Asumo que el presidente Lasso no soltó esta amenaza sin algún fundamento y es perfectamente posible que en este entorno de riesgos y negociaciones también ese tema esté siendo utilizado para alinear a algunos asambleístas a favor de la tesis del gobierno. De tal modo que elementos para que pueda consolidarse una táctica intimidatoria existen. Vamos a lo del intercambio. Los espacios administrativos en cualesquier régimen
se convierten en un elemento de gobernabilidad. Lo que hay que diferenciar es las negociaciones hacia dónde conducen. Porque en esta materia de amigos políticos de un régimen, uno básicamente puede tener tres modalidades de amigos: socios, aliados estratégicos o aliados circunstanciales con intereses puntuales. Los socios son parte de una coalición, es decir, comparto un programa de gobierno, me corresponsabilizo de la gestión y para ese efecto formo parte también desde el punto de vista administrativo del gobierno, lo que hablábamos de la concertación en Chile. Claro, pero tal vez el ejemplo más cercano, aunque duró muy poco tiempo, fue el de Sociedad Patriótica con Pachacuti en el 2002, cuando captaron el poder en 2003. Y Pachacuti tuvo presencia en ministerios. O el de la democracia popular con Izquierda Democrática en la primera parte del periodo presidencial del doctor Borja. Cuando Wilfredo Lucero llegó a la presidencia siendo de la democracia popular en aquel tiempo. Sí. Pero decía, Pachacuti y el MPD, porque por ejemplo Edgar Rich fue ministro del Ambiente, Nina Pacari fue ministra de Relaciones Exteriores, por mencionar ejemplos. Pero esto no se ha vuelto a repetir. No, porque la característica de la sociedad, para aplicar una analogía con el sentido comercial, es invertir capitales, juntar capitales para compartir ganancias o pérdidas. Entonces, los espacios administrativos, cuando forman parte de una coalición, tienen esa característica de transparencia, de corresponsabilidad. Lo otro son los aliados estratégicos, no son socios, la temporalidad de la alianza es menor, es más o menos público. Los aliados circunstanciales, que tienen intereses puntuales, que son los que desembocan en el acuerdo, regularmente son clandestinos, camuflados. Podría ser de corta duración. Estos aliados podrían ser aquellos que hoy se presume dejaron sus tiendas políticas para apoyar al gobierno del juicio político. Vamos a eso. Definamos en estas negociaciones hacia dónde conduce todo este proceso y qué es lo que puede pasar, sobre todo en el mediano plazo, con el gobierno y con la política ecuatoriana. Una característica de cualquier negociación, dependiendo hacia dónde vaya, es la publicidad o la clandestinidad. Si, como dirigente político, negocio, y aquí estamos hablando de las tácticas de intercambio de la transacción, yo doy, tú me das. Si yo negocio el apoyo a cambio de espacios administrativos, esto puede ser con algunas motivaciones. La una, porque me sirve ese espacio para desplegar mi proyecto político. Entonces digo, no, el Ministerio de Agricultura o el de Bienestar Social me sirven porque yo desde allí, con mi gestión, puedo impulsar mi proyecto político. Pero ¿esto qué requiere? Que lo haga frontalmente y que ponga cuadros identificados con mi organización política en esos espacios, porque solo de esa forma logro rentabilizar políticamente. ¿Les conviene o van quienes están negociando a aparecer públicamente como aliados del gobierno? A mí me parece que no lo van a hacer, están negando. Están hablando de que es la falta de pruebas en el proceso lo que les motiva a tomar esa decisión. Lo que quiere decir que, desde mi punto de vista, me parece que esto no va en la onda de tener aliados estratégicos. Si esto no es así, otra posibilidad es que simplemente busquen esos espacios para darles un chance de trabajo a algunos militantes de la organización. Igual tendría que evidenciarse que esto es parte del acuerdo y no creo que les conviene aparecer así frontalmente de aliados del gobierno. ¿No cabe entonces esto de la transparencia, esto de transparentar esas negociaciones? No creo que va en la onda de la alianza estratégica. Me parece entonces que en esta táctica de intercambio, a lo que se limita es a una transacción en base de un asunto muy puntual, que son los votos para definir la destitución o no del presidente de la República. Y eso implica que los espacios administrativos van a ser ocupados fundamentalmente por
cuadros que no sean visibilizados como parte de Pachacuti o de la izquierda democrática o de cualquier otra organización. Y si esto es así, si no voy a sacar rentabilidad política, ¿para qué quiero esos espacios? Y aquí esto me suena a un déjà vu, Fabricio. El caso de los hospitales. Lo dije hace un momento. Y entonces aquí empezamos a ver cuáles pueden ser las consecuencias a mediano plazo. Si el gobierno está negociando esto, va a perder autonomía, soberanía sobre esos espacios administrativos. Porque quienes accedan a esos espacios van a hacer lo que consideren conveniente. Porque en esta transacción, yo te doy mi voto, tú me das este espacio, este es mi espacio. Por lo tanto, aquí, de inicio, hay la seria posibilidad de un apartamiento de la gestión en esos espacios del programa de gobierno. Por otro, es altamente probable que exista ineficacia, ineficiencia, pero por sobre todo, y esto es lo más preocupante, que exista corrupción. Porque regularmente el riesgo que existe es que estos espacios sean utilizados para hacer billete. Pero es que es evidente, Ya. es la lectura que todos tienen. Entonces, vamos a los efectos en el mediano plazo para el gobierno. Brevemente, Juan Manuel, ¿le va a alcanzar a Guillermo Lasso todo esto que se ha actuado hasta el momento para salvarse del juicio? ¿Qué opina usted? Tal como están perfilándose los hechos, daría la impresión que sí, porque ya algunos han roto los chiqueros, ¿no? Entonces, parece que, al menos hasta el momento, siempre es posible que exista algún revulsivo, porque, a propósito de eso, solo imaginémonos las condiciones en las que deben estar efectuándose estas negociaciones, con desconfianza, con miedo, porque hoy existe tecnología para que a uno le graben sin que tenga la menor idea que eso está aconteciendo. Ya hemos visto precisamente este juicio político, entre otros aspectos, es consecuencia del develamiento de conversaciones privadas que han sido hechas públicas. Bueno, siempre existe la posibilidad de que exista algún revulsivo. Que a última hora ocurra algo, porque del otro lado tampoco es que estarán quietos, no. En esto no hay que ser ingenuos. Del otro lado también estarán desplegando gestiones, preparando cosas, y siempre es posible que en último momento salga algo sorpresivo que les haga caer algunos al menos de los acuerdos que se tenga hasta el momento. Pero retomemos el otro tema. Yo decía, el riesgo más grande que en esto existe y que cuando estuvimos en el ministerio siempre nos cuidamos es de que desde esos espacios administrativos se despliegue un proceso de corrupción, sobre todo en la contratación pública. ¿Qué es lo que va a acontecer? No podemos desconocer que hay un acuerdo entre correísmo y socialcristianismo. Y el centro de gravedad de la guerra para lo que se viene constituye el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que se va a posicionar el 14. Por eso fue terrible que pierda la consulta popular el gobierno. Porque ese Consejo de Participación es el eje de la institucionalidad macro del país. El Contralor está jugando el descuento. La fiscal terminará en el mejor de los casos en el 2025. Siempre existe el riesgo de un enjuiciamiento político que ponga fin prematuro a su periodo. Están empezando a controlar el Consejo de la Judicatura. Si es que con estas negociaciones se despliega una corrupción galopante, por eso decía, hay que acordarse del tema de los hospitales. Es altamente probable que en el mediano plazo muchos funcionarios de este gobierno e incluso el propio presidente Lasso terminen con problemas en la Contraloría, terminen judicializados y probablemente en la misma condición del expresidente Moreno. Correcto, me parece interesantísima,
pero sobre todo sincera y real la lectura que ha planteado hoy Juan Manuel Fuertes desde su conocimiento y experiencia en el ámbito político. Doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Y le comprometemos para seguir conversando. Se vienen horas claves. Fernando Villavicencio ha confirmado en Teleamazonas hace minutos que el borrador de informe de juicio político recomienda el archivo. Aquí se va a armar una polémica porque la ley no habla del informe de minoría. O sea, digo yo, si fueran inteligentes, pensando un poquito en la inteligencia política, aprueben el informe y resuelvan en el Pleno, porque el informe no es vinculante. A veces se olvidan los legisladores y sus asesores que los informes de las comisiones no son vinculantes. Es el Pleno el que decide. Pero bueno, este es un primer escenario. Tendremos un sábado de alta conflictividad y la próxima semana, antesala de juicio político y antesala de elecciones internas de la Asamblea. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.